Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos esta tarde para compartir tu palabra. Gracias porque nos ayudas a poder poner nuestros ojos en la Escritura, a mirar tu palabra, a contemplar, Señor, lo que tú has revelado y sobre todo a mirar a Cristo. Toda tu palabra nos lleva a mirar a Jesús. Toda tu palabra nos lleva a contemplar a Cristo como el fin de todas las cosas. Y te pedimos que en este día podamos entender el pasaje de hoy también mirando a Cristo y que podamos también traer algunas aplicaciones que sean edificantes para nuestra vida. Así que háblanos en esta tarde, edifícanos, Señor, enséñanos más de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestra serie de Génesis y como habíamos empezado ya, estamos en la recta final de Génesis, donde el personaje que va a ser principal y que nos va a acompañar hasta el final ahora es José. Y ya vimos la semana pasada el tema de los sueños de José, vimos cómo era aborrecido por sus hermanos. Vimos el favoritismo que su padre mostró y cómo eso también provocaba ira en el corazón de sus hermanos al ver ese favoritismo que Jacob tenía hacia José. Y pudimos ver cómo el corazón de sus hermanos estaba lleno de resentimiento, sobre todo al escuchar los sueños que había tenido José, donde claramente en unos José era la figura central y sus hermanos estaban postrados ante él, e incluso en el segundo sueño José mostraba como hasta su padre y su madre se inclinaban ante él, y eso había irritado el corazón de sus hermanos. Incluso por un momento no hizo gracia al corazón de su padre, pero terminamos viendo como el texto decía que su padre se quedó pensando en ello. Hoy vamos a seguir con la historia, con el corazón resentido de sus hermanos, y vamos a ver la traición de los hermanos de José sobre su vida. Y esto no solo nos va a llevar a pensar en Jesús, sino que nos va a traer también enseñanzas prácticas para nosotros. Antes de empezar a desglosar el pasaje de hoy, y hoy vamos a estar trabajando y meditando desde Génesis 37, desde el versículo 12 hasta el versículo 20, antes de empezar a desglosar el pasaje, yo querría hacerles una pregunta, que a lo mejor al principio no la van a entender, pero luego sí. La pregunta es esta: ¿qué sientes cuando escuchas su nombre? ¿Qué sientes cuando escuchas su nombre? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque hay un sentimiento que hoy vamos a ver en el pasaje, el sentimiento de aborrecimiento. El momento en que aborrecemos a alguien. Y lo vamos a ver muy claro en la manera como los hermanos de José se expresan de él. Y una manera de entender y saber si nuestro corazón está empezando a aborrecer a alguien es con esa pregunta. ¿Qué sientes cuando escuchas su nombre? ¿Qué sientes cuando alguien te dice, por ejemplo, ¿viste el vídeo que subió al pastor a YouTube? ¿O viste el hermano que hoy vino más tarde? ¿O viste tu compañero de trabajo o lo que hizo esta tarde? ¿Qué siente tu corazón cuando escucha el nombre de esa persona? ¿Empiezas a fijarte solo en cosas negativas? ¿Empiezas a ver solo cosas malas? Los sentimientos que te dan hacia esa persona ahora ya no son buenos, ya no son de amor, de paciencia, de bondad. Ya son sentimientos que te irritan, que no te hacen sentir cómodo, que te hacen estar intranquilo. Todo eso, no siempre, pero muchas veces pueden ser indicativos de que en nuestro corazón estamos aborreciendo a alguien. Y ese sentimiento es peligroso porque aborrecer en el corazón para Jesús es matar. Es como cometer un asesinato. Y aborrecer nos va a llevar a pecar, porque aborrecer nos va a llevar a hacer comentarios inapropiados, aborrecer nos va a llevar a decir cosas que no teníamos que decir, aborrecer nos va a llevar a dar opiniones que no teníamos que dar,
Y como vamos a ver hoy, aborrecer nos puede llevar a tramar mal contra una persona a sus espaldas. Y eso es lo que pasará hoy. Hoy lo que vamos a ver es el resultado del corazón de los hermanos de José lleno de aborrecimiento hacia José. Vamos entonces a empezar con el texto de hoy a partir del versículo 12, donde nos presenta a los hermanos de José, a los hijos de Jacob, pastoreando en una tierra peligrosa. Génesis 37:12 dice: después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Y cuando nosotros leemos esto, sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem, nosotros tendríamos que preguntarnos por qué sus hermanos deciden ir a pastorear a un lugar que para ellos realmente es peligroso. Génesis 34:30 nos recuerda esto. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Nosotros recordamos lo que había pasado en Siquem. Habían abusado de una hija de Jacob. Unos hermanos habían decidido tomarse la venganza por su cuenta. Tramaron contra los hombres de Siquem, les pidieron que se circuncidaran y aprovechando el momento de dolor y de debilidad de esos hombres, mataron a todos los hombres, se llevaron a mujeres y niños, se llevaron todas las posesiones y salieron de aquella ciudad, salieron corriendo de Siquem, diciendo Jacob: ahora en esa tierra mejor no ir, a esa tierra mejor no pisar, en ese lugar mejor no estar, porque lo que hemos hecho hará que todos los pueblos vengan contra nosotros. Y eso es lo curioso, que a pesar de que hicieron eso, a pesar de que la situación en Siquem está tan delicada, los hermanos de José, los hijos de Jacob, estaban pastoreando en aquella tierra. Muy probablemente porque había pasto. Nadie se va a una tierra peligrosa a pastorear si en su propia tierra, si en su propia casa tiene mucho pasto para sus ovejas. Pero probablemente la necesidad de pasto para las ovejas, la necesidad de pasto para el ganado, hizo que tuvieran que ir a pastorear a la zona de Siquem. Y en este momento, Jacob toma a José y le hace un pedido. Jacob toma a su hijo José y le pide algo. Génesis 37 y el versículo 13 dice así: e Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Algunas traducciones traducen esta palabra iré por la expresión heme aquí, heme aquí. Algunas muestran iré, pero si no me equivoco, Reina Valera mostraba heme aquí, entre otras traducciones. Y es aquí donde a partir de este versículo me gustaría que juntos pudiésemos empezar a ver lo que va a pasar con José y, como hicimos la semana pasada, mirar a Jesús. Ver cómo José nos va a hacer pensar en Jesús y en la obra redentora. Lo primero que entendemos aquí es que cuál era el mayor deseo de José presentado en este pasaje es hacer la voluntad de su padre. Cada vez que su padre lo llamaba, cada vez que su padre le decía: José, ven, y le daba una instrucción, la respuesta de José es: heme aquí. El deleite de José es hacer la voluntad de su padre. No le cuestiona, no le dice está muy lejos, no le dice qué tengo yo que ver con mis hermanos, no le dice envía a otra persona, no le dice manda un siervo. El padre da una orden y José responde: heme aquí. Y desde eso ya podemos empezar a ver a Jesús, porque la voluntad de José es obedecer a su padre y la de Jesús también.
En Juan capítulo 4 y el versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El mayor deleite de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando Jesús dice mi comida, ¿por qué creen ustedes que se refiere a esa expresión? ¿Por qué creen ustedes que aparece la expresión comer? ¿No se han parado a pensar por qué Pablo, cuando habla de hacer todo para la gloria de Dios, lo primero que dice es que, ya sea que comáis o bebáis? O sea, podría haber dicho, cuando cantéis alabanzas, cantad para la gloria de Dios. O cuando prediquéis el evangelio, predicad para la gloria de Dios. O cuando congreguéis, congregad para la gloria de Dios. Pero ¿por qué habla de comer? O sea, en nuestra mente, comer y Dios, comer y adorar, comer y culto, comer y el Señor. No, nuestra mente es cantar alabanzas, Dios, predicar, Dios, culto, Dios, pero comer, beber. Jesús podía haber dicho otra cosa, ¿no? Pero Jesús también dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús usa la expresión mi comida? ¿Y por qué Pablo dice come para la gloria de Dios? Porque comer es lo básico de nuestra vida. Porque no hacemos cultos todos los días, pero comemos todos los días. Porque no nos reunimos la iglesia todos los días, pero comemos todos los días. Y no hacemos un culto al día, pero solemos comer más de una vez al día. Porque podemos incluso sobrevivir 2 semanas sin culto, pero nuestro cuerpo va a estar muy mal 2 semanas sin comer. Comer es algo fundamental para los seres humanos. Comer y beber, comer e hidratarse. Es más, cuando muchas personas están en coma o en un estado vegetativo, en los hospitales, ¿qué les suelen dar? Nutrición e hidratación. Es decir, les suelen pasar suero y comida en vena, es decir, no canta, no baila, no ve la tele, pero ¿qué necesita para seguir vivo? Suero, hidratación. El cuerpo necesita nutrientes para seguir vivo, porque si le quitamos esos nutrientes se nos va. Por eso Pablo utiliza una expresión tan básica como comer y beber. Y por eso Jesús utiliza el comer como, eso es para mí, hacer la voluntad de Dios es mi comida. Es mi razón de ser, es mi razón de vivir, es mi razón de existir. Es mi pan de cada día, hacer la voluntad de Dios. Yo sin eso no vivo, yo sin eso no soy. Lo que más amo, lo que más deseo, lo que más necesito incluso, es hacer la voluntad de Dios. Para Jesús hacer la voluntad del Padre no era un castigo. Para Jesús hacer la voluntad del Padre era un deleite. Y amados hermanos, cuando nosotros somos solamente religiosos sin Cristo, vivir la fe es un castigo. Por eso acaban muchas personas buscando iglesias con un evangelio diluido, con un mensaje más light, porque se les hace pesado. Y hoy en día nos encantan palabras como legalistas, religiosos, porque en el fondo buscamos lo fácil. Pero te digo una cosa, ninguna persona que está en Cristo llama a los mandamientos de Dios legalismo, ni religiosidad. ¿Por qué? Porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué dice el salmista? En tu ley está mi delicia. Y hay gente que ve la ley de Dios como castigo, como una cárcel, como una prisión. ¿Cuánta gente ve la iglesia? Oh no, muchas normas, muchas leyes, muchas reglas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sin Cristo es un corazón rebelde. Y un corazón rebelde ve los mandamientos como privación de libertad. No puedes hacer esto. Es como una hija. Su padre le dice, no puedes salir por la noche de casa. ¡Oh, me priva de libertad! No, lo que te privo es que te puedan violar, te puedan robar, te puedan asaltar, te puedan atropellar, te puedas emborrachar, te puedan echar algo en la bebida. De eso te privo. Yo no te estoy privando de libertad, te estoy protegiendo de un peligro que tú no ves porque eres una niña. De la misma manera, los mandamientos de Dios nos protegen.
Y por eso es un deleite cumplirlos, porque nuestra vida está más segura y protegida cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. Pero solo alguien en Cristo entiende los mandamientos como un deleite y algo bueno. Por eso Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos. Todo el sermón del monte, no codiciar, no buscar tu propia justicia, no querer ser aplaudido, para los que están en Cristo eso no es una carga, es comida, es comida. Pero es una carga para el que no tiene a Cristo. Por eso la Biblia dice que el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene al Espíritu, no puede guardar la ley de Dios. Es imposible, ni la entiende ni lo puede hacer. Por eso cuando alguien no ha nacido de nuevo y está entre creyentes, es algo pesado para él. ¿Por qué? Porque todo el mundo parece disfrutar la vida cristiana y para él es un suplicio. Pero la vida cristiana es un gozo. Si tú vives tu vida cristiana como lo más pesado que te ha pasado, como que en el mundo era ligero y aquí es todo pesado, tienes que evaluar si has nacido de nuevo. Porque la vida cristiana es una vida abundante. En ningún momento es una carga, es un deleite, es un gozo. Claro que tenemos luchas contra la carne, pero luchamos como libres. No luchamos, esclavos son los que ceden y viven por la carne. Nosotros luchamos como libres, con gozo en el Señor, por el Espíritu. La voluntad de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Y mira la respuesta que vemos en Isaías, que sabemos que viene de Jesús al Padre. Isaías capítulo 6 y el versículo 8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros imaginamos al Padre pensando en la redención, pensando en la salvación y pensando, ¿a quién envío? ¿Quién va a ir a pagar por los pecados de esta gente? ¿Quién va a ir al mundo a pagar por los pecados de mi pueblo? Vemos a Jesús diciendo lo mismo que José le dijo a Jacob. Heme aquí, yo voy, Padre. Y mira qué interesante también, vamos a intentar hacer conexiones. ¿A dónde mandó Jacob a José? Ve a ver a tus hermanos. ¿Y a quién fue a ver Jesús? Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Hay un cierto paralelismo en estas cosas, porque nosotros vamos a ver a Jacob diciendo, José, hijo mío, preferido, ven y ve a ver a tus hermanos. Y te digo una cosa, ¿van a recibir bien los hermanos a José? No. Ahora, imagínate al padre diciendo, hijo mío, ¿quién es el preferido del padre? Jesús, él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hijo mío, te voy a mandar ahí a dar tu vida por mi pueblo. ¿Y lo van a recibir bien? No, es exactamente lo mismo. Y los dos respondieron igual al Padre. Heme aquí. Ahora, vamos a ver la travesía de José hacia Siquem y de Siquem a otro lugar que se llama Dotán. Versículos 14 al 17 de Génesis 37 dice, entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y fue José a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, se han ido de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ahora, el primer trayecto, y yo solamente quiero que nos ubiquemos un poco,
El primer trayecto que hace José es desde Hebrón, de donde sale, hasta Siquem. Y concretamente hay aproximadamente 80 kilómetros de distancia. 80 kilómetros de distancia. Pero cuando llega a Siquem, no ve a sus hermanos y encuentra a un hombre y le pregunta, oye, ¿tú has visto a mis hermanos? Y dice, mira, yo escuché que iban a Dotán. Entonces José sale de Siquem y va a Dotán. Y de Siquem a Dotán hay aproximadamente 14 kilómetros. Así que lo que ha recorrido, y te digo una cosa, no es en coche, ni en tren, ni cogió un ave, ni en metro, es de una manera mucho más lenta, de una manera mucho más incómoda. No creo tampoco que José fuera con esos carruajes de los reyes, donde iban en carruajes tumbados, comiendo fruta, mientras otros esclavos tiraban del carro. No era así. Él recorrió desde Hebrón a Dotán un total aproximado de 94 kilómetros. Hoy le pides a tu hijo que baje a tirar la basura y protesta. Y José andó 94 kilómetros haciendo caso a su padre. Hoy le dices al niño, has sacado al perro, porque yo a la calle, o sea que tampoco te pidió ni 2 kilómetros. Ahora los padres le decís a José, le decís a vuestros hijos, te voy a mandar a Dotán a pasear al perro. 94 kilómetros de ida y José tenía que volver a pasar reporte en Hebrón. Hermanos, José no fue pensando en quedarse. Nosotros sabemos lo que va a pasar con José. Nosotros sabemos que José no va a volver. Pero deben pensar que en la mente de José eran 94 kilómetros de ida y 94 kilómetros de vuelta. Y posiblemente 94 kilómetros de vuelta muy complicados. Porque su padre le había dicho, ve a buscar a tus hermanos sinvergüenzas y tráemelos. Así que iba a ir el hijo mimado a decirle a los hermanos, papá quiere que vengáis y me ha mandado a mí, el preferido, a que vengáis. ¿Te imaginas esos 94 kilómetros de vuelta? Con 11 hermanos llenos de odio y aborrecimiento, no llegó a suceder. Pero lo que vemos aquí es que José estaba muy cómodo en Hebrón. Estaba tranquilo en Hebrón. Estaba cómodo en Hebrón. Estaba a gusto en Hebrón. Estaba con su familia. Estaba con su padre. Estaba con su túnica de colores tranquilo. Comida. Estaba en casa, estaba en su ambiente y tuvo que ir hasta Dotán, tierras peligrosas, 94 kilómetros de distancia por una sola cosa, hacer la voluntad de su padre. Y yo quiero que eso también nos haga pensar en Jesús. En Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 7 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. José dejó la comodidad de Hebrón, dejó la tranquilidad de Hebrón, dejó el buen ambiente de Hebrón para andar 94 kilómetros a Dotán a buscar a sus hermanos para agradar a su padre. Pero Jesús dejó la gloria, dejó la comodidad de la gloria, el bienestar de la gloria, alabado por los ángeles. Alabado por querubines, por serafines, alabado por todo un reino celestial. Ahí, en perfecta comunión con el Padre, en gloria y majestad, en su trono. Y se despoja de eso y baja a una tierra llena de pecado y llena de pecadores que lo van a odiar, que lo van a aborrecer, que lo van a matar, que lo van a crucificar, que lo van a escupir, que lo van a insultar, que lo van a difamar, que lo van a blasfemar por un solo motivo. Y ahí yo creo que nosotros perdemos de vista el motivo principal. No era el principal por amor a nosotros. Era por amor al Padre. Siempre nos han hecho el centro de la redención. La iglesia de hoy se siente el centro de todo, porque parece que todo gira en torno a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo no digo que no, nos amó, sí, con amor eterno nos ha amado. Pero debemos entender
Que lo que Jesús vino aquí no es a cumplir con nosotros, es a cumplir con el Padre. El mayor deleite de Jesús nunca dijo, mi mayor deleite sois vosotros, mi mayor deleite son mis discípulos. Jesús siempre dijo, mi mayor deleite es el Padre. Y cuando el cielo se abre y el Padre habla, nunca dice, mi mayor deleite sois vosotros, dice, mi mayor deleite es Jesús. Jesús ama tanto al Padre que da su vida por nosotros. El mayor amor de Jesús es el Padre. Y el mayor amor del Padre es el Hijo. Ah, pero nosotros también, sí, nos ama. Pero te quiero hacer pensar en una cosa. ¿Sabes por qué yo te quiero demostrar que ama más a Jesús? Al final de toda la obra redentora, ¿quién es exaltado hasta lo sumo? No somos nosotros. Al final de toda la obra redentora, tú y yo solo vamos a subir como adoradores. Cristo será el exaltado. La obra redentora pasa por nuestra salvación, pero tiene como fin supremo que Cristo sea el nombre sobre todo nombre. Y nosotros subiremos para adorarle y servirle por los siglos de los siglos. Debemos recordar que somos amados, pero debemos recordar que Cristo es el protagonista, no la iglesia. La iglesia debe sentir el amor de Dios, pero la iglesia debe entender que mayor amor está sobre Jesús. ¿Qué quiere el Padre que amemos más nosotros? ¿A nosotros? ¿A Jesús? A Jesús. El Padre nos ha dado a Él. Todo el que el Padre me da viene a mí. O sea, nosotros somos un regalo del Padre a Jesús. Somos salvos para adorarle, para proclamar su gracia, para proclamar su bondad, para cantar sus alabanzas. Hermano, ahora que eres salvo, ¿de quién tienes que hablar? De Jesús. ¿A quién tienes que exaltar? A Jesús. ¿En el nombre de quién oras? De Jesús. ¿A quién tienes que proclamar? A Jesús. ¿A quién tienes que predicar? A Jesús. Sí, te ha salvado, pero ahora quiere que salgas y tú ya no seas el protagonista de tu vida. Ahora quiere que el protagonista de tu vida sea Jesús. Mira qué interesante. Somos salvos creyéndonos que éramos los protagonistas de nuestra vida y una vez somos salvos, niégate a ti mismo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que ser el protagonista. Él es el centro. ¿Cuál es el mayor objetivo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el mayor objetivo del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos santifica y nos es dado para santificarnos y dar poder a la iglesia. Mira qué maravilla, estoy de acuerdo. El Espíritu Santo da poder a la iglesia para dar testimonio ¿de quién? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos de vosotros. No, y seréis mis testigos. El Espíritu Santo viene a dar poder a la iglesia para hacer famoso a Jesús. Ah, pero el Espíritu Santo me santifica. ¿Y para qué te santifica? Para que venza el pecado. ¿Y por qué quiere que venzas el pecado? Para conformar tu imagen a la imagen de Jesús. Porque tú no le gustas al Padre, le gusta Jesús. Ah, el Padre me quiere como soy. No, el Padre te quiere como Jesús. Se va a pasar toda tu vida cambiándote para que seas más como Jesús, porque Él es su Hijo amado. En Él tiene complacencia. Él es el centro. Él es el centro. No diré nunca que Dios no nos ama. Obviamente la Biblia es clara, pero siempre tengo algo claro. El fin es Cristo, no la iglesia. El fin es Jesús. Y por cosas como esta, se despoja a sí mismo, abandona su gloria, deja su majestad en el trono, deja el cántico celestial para venir a hacer la voluntad del Padre. Para venir a hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cómo recibirán ahora los hermanos a José? Versículo 18 de Génesis 37 dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. ¿Recuerdas que te pregunté qué sentías cuando escuchabas el nombre de esa persona?
El aborrecimiento no se da cuando estás con la persona, se da a distancia también. Los hermanos lo vieron de lejos, ya planificaban su muerte. Cuando el hermano no está, cuando tu compañero de trabajo no está, tu marido no está, tu esposa no está, y tú, a distancia, eres capaz de difamar, hablar mal, criticar. Eso es porque lo aborreces, como los hermanos aborrecían a José. Lo ves venir de lejos y no te da buena espina, no te apetece que esté. Te gustaría que ni siquiera viniese más. Hay que tener mucho cuidado con esos sentimientos, porque los hermanos van a tomar decisiones muy graves en su corazón y nosotros quizá no llegaremos a hacer cosas como los hermanos de José, pero podemos hacerlas con nuestras palabras. Y aunque no las hiciésemos con nuestras palabras, con el solo hecho de estar en nuestro corazón, ya son pecaminosas delante de Dios. Los hermanos vieron venir a José de lejos y planificaron su muerte. ¿Y sabes qué? Eso también nos recuerda a Jesús. Mateo capítulo 12 y el versículo 14. Creo que posiblemente José sea uno de los protagonistas de Génesis que más nos hace pensar en Jesús. En Mateo 12 y el versículo 14 dice, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. ¿Te has dado cuenta? José viene de lejos y sus hermanos planifican cómo matarle, planifican cómo acabar con su vida. Los fariseos ven a Jesús de lejos y planifican exactamente lo mismo. Planifican cómo matar a Jesús. Cómo matar a Jesús. Y ahora vamos a ver por qué tienen odio. Y ahora se va a hacer público. Y tú dirás, sí, porque lo van a matar o lo van a tramar luego vender o lo van a tirar a un pozo. No, pero ahora sale la primera evidencia de su odio externa. Primero sí, hablaban, confabulaban, pero ahora va a haber una expresión. Génesis 37, 19 dice, y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Aquí viene el soñador. Por ejemplo, imagínate que tú eres el creyente de tu trabajo y alguien de tu trabajo te dice, mira el pastor. Y tú dirás, ¿qué tiene de malo? Un pastor es un llamado honroso. Pero sabes que no te lo dicen así. Sabes que te lo dicen como el religioso. Cosas así, les habrán pasado cosas así, ¿no? Son palabras que a veces en sí no son ofensivas, no son un insulto, pero lo que hay en el corazón al decirlas sí está lleno de maldad. Sí está lleno de odio. Por eso no es tanto solamente lo que digo, sino la intención. Cada pregunta, cada comentario, cada publicación, todo significa algo. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes poner una frase en internet así. En la iglesia hay gente que se cree mejor que otros y luego te llaman hermano. Y tú dices, puede ser que lo pongas general, ¿verdad? Que digas, hay gente así en la iglesia y no estés pensando en nadie. Pero tú sabes que eso lo ve en tu estado una persona de la iglesia que a lo mejor no está en el mejor momento contigo y va a pensar, me está soltando una indirecta. Ese es el efecto de las palabras. Por eso los creyentes somos llamados a hablar poco. ¿Sabías que la Biblia llama a los cristianos a hablar poco? ¿En qué parte de la Biblia dice que no hable mucho? No, así no lo dice, pero está lleno de consejos. Te dice cosas como que hasta el necio cuando calla pasa por sabio. ¿Qué estás entendiendo ahí? No hables tanto. O hay versículos de en las muchas palabras abunda el pecado. Y ahí no me dice que no hable mucho. No, pero te dice que cuanto más hables, hay más posibilidades de que vuelvas a casa diciendo, no tuve que decir eso, ese comentario me sobró, ahora me siento mal por lo que he dicho. Jesús nunca es presentado en la Biblia como alguien muy charlatán.
Jesús es presentado como alguien que cuando hablaba, hablaba la palabra de Dios. Hay gente que se regocija de ser, yo soy muy dicharachero, yo soy muy hablador, y no está mal si todo lo que hablas imparte gracia, edifica, hablas para la gloria de Dios. Esas son cosas importantes. Yo oro a Dios cada día para que me haga menos charlatán. Porque pasa eso. Te emocionas, estás en un rato agradable, te lo estás pasando bien y ahí es cuando patinas. ¿Te has dado cuenta que cuanto más te diviertes, es como cuando más estás enfadado? Cuando nuestros sentimientos son aumentados, ya sea en alegría o en enfado, es cuando perdemos el filtro. ¿No te ha pasado que enfadado dices algo a tu marido, a tu hijo, que luego te arrepientes? Que a lo mejor calmado no lo hubieras dicho, pero en el momento de enfado, de ese acelerón de emociones, no piensas. Lo mismo pasa cuando estás muy contento. Por ejemplo, te estás riendo, pasando un buen rato entre hermanos, divirtiéndote y de golpe un comentario que era una broma, pero estuvo fuera de lugar. Me he pasado de confianza. Estaba aquí, me he sentido ya entre colegas y he dicho lo que no era oportuno. Nuestras emociones son un problema, porque cuando están muy vivas, para bien o para mal, la cabeza empieza a funcionar un poco menos y perdemos el filtro. Y te digo una cosa, como creyentes no podemos darnos el lujo de perder el filtro, porque representamos a Dios. También en nuestra manera de hablar. Ya sea que comas, o bebas, o hables, o pongas un estado de WhatsApp, o una frase en Facebook, o un vídeo en Instagram, ponlo todo para la gloria de Dios. Y por eso el creyente es más de, voy a hablar, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? ¿En qué tono lo voy a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo lo van a interpretar? Ya se fue la gente. Ya cuando has acabado, ya se fueron. Entonces, bueno, pues no hacía falta tampoco decirlo, no era tan importante. Ya se han ido, te has quedado solo dándole vueltas al café, la gente pagó su cuenta, se marchó. Pero mejor eso que no hacerte preguntas, decirlo, pagar la cuenta, acabar el rato tenso diciendo ya metí la pata y volver a casa diciendo Señor, hazme más sabio, hazme más prudente, que otra vez me pasó lo de siempre, hablé demasiado. Y cuando nosotros estamos llenos de aborrecimiento, podemos hasta disfrazar de piedad nuestros sentimientos y decir palabras que suenan bonitas, que suenan piadosas, pero vienen de un corazón lleno de maldad, lleno de maldad. El corazón de los hermanos de José estaba lleno de aborrecimiento y se manifestó con esa expresión, el soñador, el soñador. Y es ahora, en el versículo 20, donde se va a hacer más viva se va a hacer más vivo ese aborrecimiento. Dice, ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Hermanos, qué triste cuando aquellos a los que tú amas traman contra ti. Qué triste cuando aquellos a los que tú amas quieren verte caer. Tú sabes que hay mucha gente que disfrutaría viéndote pecar. Es impensable esto, ¿eh? Pero hay mucha gente que si tú mañana caes en pecado, les encantaría decir, ¿ves? ¿Ves su cristianismo? ¿Ves su conversión? ¿Ves esto de que amaba a Dios? Es como en el ministerio. ¿Tú crees que todo el mundo quiere lo mejor para la iglesia? ¿Tú crees que no hay nadie en el mundo que le gustaría que hubiese una división aquí y decir, ¿ves? Y decían que Dios les estaba bendiciendo. ¿Tú crees que gente no se frotaría las manos con la caída de un pastor y decir, ¿ves? Y se las daba de santo y se las daba de piadoso. Eso es una realidad triste.
pero es una realidad. A nuestro alrededor hay personas que nos aman, que desean nuestro bien, pero hay personas que en el fondo de su corazón, ya sea por envidia o aborrecimiento, anhelan nuestra caída. No nos quieren matar para no ensuciarse las manos, pero les encantaría vernos morir para decir que tenían razón sobre nosotros. Porque como nos aborrecen y necesitan que todos nos aborrezcan, porque eso es algo interesante, cuando tú aborreces a alguien, tienes como la necesidad de que el resto también lo haga. Es como, el pastor me cae bien, quiero que todo el mundo sepa que quiero a mi pastor, pero ahora el pastor me cae mal, quiero que todo el mundo sepa que el pastor me cae mal. ¿Cómo? Que ellos también le caigan mal. Y eso es triste. Puede pasarte con un marido, puede pasarte... ¿Te has dado cuenta? En el altar era tu hombre, lo amas, lo quieres y a todo el mundo, ay, mi marido, qué bendecida soy, cómo Dios me ha regalado esto. El día del divorcio, todo el mundo sabe que es el peor hombre del mundo. ¿Y qué pasó? Porque ahora yo lo odio y necesito que ahora todo el mundo lo odie, ahora lo quiero, necesito que todo el mundo lo quiera. ¿Por qué tengo la necesidad de que lo que yo siento por alguien lo sientan los demás? Y a veces a mí me puede haber hecho algo y quiero que el otro que no le ha hecho nada le tenga la misma manía que yo. Eso todo viene de la misma palabra, aborrecimiento. Eso es lo que da aborrecer a alguien y es por eso que Jesús lo llama asesinato. El que aborrece a su hermano es un homicida, porque lo va a ir matando de diversas maneras. Hermano amado, si sientes eso por cualquier persona de la iglesia o fuera, no justifiques eso con mirar a la persona y decir, es que es así. Aborrece tu pecado, no a la persona. Y echa fuera ese sentimiento de tu corazón. Sea como sea esa persona, ese sentimiento no viene de Dios. No viene de Dios. Sea como sea. No somos llamados a aborrecer. Pero al tener ese aborrecimiento, planificaron matarlo. Génesis capítulo 4, versículos 6 al 8. No recuerdan esta historia, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. ¿Por qué? El texto nos dice que Caín tuvo envidia de Abel. Que Caín tuvo coraje al ver que Dios aprobaba la ofrenda de Abel y rechazaba la obra de Caín. Y al ver que la obra de Abel era buena, Caín se llenó de envidia, de aborrecimiento, de ira. ¿Y qué acabó haciendo? Mató a su hermano. Y Dios le advierte antes. Caín, cuidado, se te nota en la cara, el pecado te está gobernando, échale freno porque todavía puedes solucionarlo. Pero Caín se dejó llevar. Se dejó llevar por ese sentimiento de odio y acabó matando a su hermano. Y nuevamente, esa actitud de los hermanos de José nos recuerda a Jesús. En Mateo 21, versículo 37 al 39 dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. En esa parábola el Señor muestra cómo había mandado a su pueblo a los profetas y los habían matado y los habían aborrecido, y dice el Señor de la viña, bueno, ahora mando a mi hijo que representa a Jesús. Y la gente cuando ve a Jesús, ¿qué hace? Lo mismo que con José. Ahí viene el heredero, ahí viene el hijo del Señor de la viña, vamos a tramar y lo vamos a matar. Lo mismo que hicieron los hermanos con José es exactamente lo que hicieron los hombres con Jesús. Exactamente lo mismo. ¿Has visto esa expresión de los hermanos de José? Entonces veremos en qué quedan sus sueños.
Qué desprecio, ¿no? Entonces veremos si es tan cristiano. Como tú le dices a lo mejor a tu familia o a tus antiguos amigos del mundo, no he conocido a Cristo. Ya veremos si es tan creyente como dice. No, me arrepentí de verdad. Sí, ya veremos. ¿Ves? Duele, ¿no? Duelen esas expresiones. Duelen esas expresiones. Pero ¿cuántos de vosotros no habéis oído así de gente que no confía en vosotros, que os aborrece? Sí, ya, creyente, sí. Sí. Ya veremos cuánto te dura esto de la iglesia. Ya veremos cuánto te dura esta nueva conversión, este nuevo arrepentimiento. Sí, ya. Otro bautismo, sí, ya, este es el de verdad, este es sincero, ahora sí conoces. Ya, sí, seguro. Otra vez has conocido a Jesús. Duelen esas expresiones. Pero esta expresión de ya veremos en qué quedan sus sueños, me hace pensar en otra expresión que Jesús escuchó también. En Mateo 27, 39 y 40 dicen: los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Ven esa manera de hablar despectiva? ¿Qué es lo que había dicho Jesús? Yo reedificaré el templo. ¿Qué es lo que había dicho Jesús? Soy el Hijo de Dios. ¿Y ahora qué le estaban echando en cara? Sus mismas palabras, ¿verdad? Sí, eres el Hijo de Dios, entonces bájate. ¿No eres tú el que va a destruir el templo y reedificarlo? Pues venga, obra algo, sálvate a ti mismo. Si vas a destruir un templo y reedificarlo, ¿qué te cuesta bajarte de una cruz? Son solo palabras, ¿verdad? Pero vienen de un corazón lleno de aborrecimiento. Por eso tenemos que cuidar tanto nuestras palabras, hermanos. Tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Yo creo que de lo que más nos arrepentimos, si somos honestos, son nuestras palabras. Mire, vamos a ser honestos, la mayoría de ustedes quizá ya no ven pornografía, ya no se emborrachan, ya no se drogan, ya no salen de fiesta. O sea, seguramente hace mucho tiempo, y gloria a Dios por ello, ya no piden perdón por pecados que antes los tenían esclavizados, porque Cristo los libertó. Pero a que posiblemente por sus palabras siguen pidiendo perdón muchas veces al año. Me viene a la mente Santiago, ¿no? Que dice: el hombre que consiga domar su lengua, consigue dominar todo su cuerpo. Como diciendo, lo más difícil es dominar tu lengua. Si tú tienes control de tu lengua, eres capaz de controlar cualquier cosa. Y bueno, Santiago incluso hace una alusión al peligro, ¿no? Un pequeño miembro que puede encender un fuego tan grande. Y no sé si estoy equivocado, pero utilizaba una expresión parecida a que alimenta la rueda del infierno, como que... No, lo pone como... Mira, en pocas palabras es como que Santiago da a entender que nuestra lengua le hace favores al diablo. Es decir, yo quiero el mal de Lucio, pero ¿sabes qué? Total, como hay 3 o 4 de su propia iglesia hablando mal de él, ya se encargan ellos de hacerle daño. ¿Te imaginas al diablo mirarte y decir: oye, gracias por ayudarme a hacer de tropiezo a tu pastor, porque lo que más quiero es que desista, y tú me lo estás haciendo fácil? ¿Te imaginas que el diablo te mire como diciendo: ¿sabías que lo que más nos interesa al infierno es tirar abajo a los pastores? Y me encantaría que me echéis una mano, que tengan ganas de dejarlo. O ¿sabes qué? Ese hermano de allí está a puntito de salir por la puerta, está a puntito de desistir. Solo falta que un inoportuno vaya a decir: oye, ¿qué pasa? ¿Qué cristiano eres? Que ni vienes por la iglesia, para darle la puntilla y hacer nuestro trabajo. ¿Te imaginas? Ah, pero era una broma, pastor. Hermano, se fue mal diciendo: me dijo esto y me hizo daño. Pero era broma. Para ti era broma. Pero en el estado de su corazón, esa broma era la puntilla final. Pero no era mi intención ya. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que recuperar a un hermano herido es más difícil que abrir una ciudad fortificada. No, pero le pido perdón y ya está. Inténtalo, pero según la Biblia no es le pido perdón y ya está.
¿Te has dado cuenta cómo debemos medir nuestras palabras? Oye, voy a decir esto, voy a hacer este comentario, voy a hacer aquello. ¿Cómo va a repercutir? Quiero el bien de mi hermano, quiero el bien de mi iglesia, quiero el bien de mis pastores, quiero el bien de mi familia, quiero el bien de mi trabajo. ¿Cómo va a repercutir mi comentario? ¿Mis palabras van a ser útiles para que Dios las use para levantar o mis palabras van a ser útiles para que el enemigo las aproveche para pinchar? Al menos yo estoy cansado de ser un instrumento de quien no debo y preferiría que mi boca fuera instrumento de Dios para levantar, fortalecer, ayudar, enseñar, guiar, acompañar. Las palabras deben ser cuidadas. Y al final, las palabras no son solo el reflejo de corazones que aborrecen, sino de corazones que muchas veces tienen envidia. La envidia es algo que no reconocemos porque da vergüenza. ¿Te da envidia que esa hermana sea de la escuela infantil y tú no? No, pues si el Señor ha querido así, si los pastores la ven a ella, si a mí no me ven los pastores. Muy bien, las palabras son muy buenas, pero ¿qué siente el corazón? Al tiempo llega esa hermana y dice, me parece que llegó mi tiempo aquí. Ah, ok, ¿dónde vas? Allí. Y al mes siguiente está trabajando. Ah, era por eso. Porque la envidia no te dejaba esperar, no te dejabas... Mira, la envidia no te permite celebrar el bien de otros. Imagínate que pasan dos hermanos aquí a decir, nos estamos conociendo, nos comprometemos, y en vez de alegrarte, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo sigo soltero? ¿Por qué yo sigo soltera? La envidia no te deja alegrarte con el bien de otros. Mira qué triste sentimiento. Es como si tú me dices, pastor, yo doy este ejemplo, para mí es sencillo. Nos venís acá a decir a Clicia, mi pastor, queremos deciros que estamos esperando un bebé. Otro, sí, el tercero. Si yo tengo envidia, ¿por qué? Porque yo no tengo, porque el Señor no ha querido. Mira qué triste es no poder alegrarme con algo tan maravilloso como que el Señor te regale un hijo, porque mi corazón envidioso no me permite eso. Claro que te diré, oh, qué bien, gloria a Dios, herencia del Señor son los hijos. Pero por dentro de mi corazón no habrá alegría. Eso es lo que provoca la envidia. La envidia ni te deja reír con los que ríen, ni te deja llorar con los que lloran. Porque cuando ríen no te gusta y cuando lloran te alegras. Eso es lo que hace la envidia. Por eso hay tantos avisos en la Biblia. Proverbios 14:30 dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones, y aquí habla de la envidia, son podredumbre de los huesos. Para la Biblia la envidia te pudre los huesos. ¿Por qué? No hay gozo en un corazón envidioso. ¿Estarás en el culto y no habrá alegría al cantar al Señor? ¿No habrá alegría al escuchar la palabra? Mira, si en tu corazón hay aborrecimiento o envidia, el culto se acabó. Y te digo una cosa, tú vas a encontrar un pero a cada cosa, pero el problema eres tú, no el culto. Porque el mismo culto que te alegraba el mes pasado es el de este mes. Lo que ha cambiado es tu corazón, no el culto. No han cambiado los hermanos, no han cambiado la alabanza, no han cambiado los pastores, ha cambiado nuestro corazón. ¿Por qué ese hermano, que es el mismo del mes pasado, ya no me hace tanta gracia? El hermano es el mismo, yo ya no. Hermanos, yo he aprendido que en todos los problemas que tengo contigo, con él, con mi padre, con mi mujer, con el vecino, el problema no son ellos, el problema soy yo. Y tengo un consejo para darte. Si arreglas tu corazón, no tienes que apartarte de la persona. Porque cuando arregles tu corazón, volverás a ver a la persona con los ojos adecuados. Pero si siempre ves el problema en otros, solo irás yéndote de uno y luego de otro, y luego de otro, y luego de otro. La psicología te diría, huye de la gente tóxica. La consejería bíblica te dice, arrepiéntete de tu propia toxicidad. El problema está en ti.
Nadie anduvo entre personas más malas siendo el único bueno como Jesús y no tuvo necesidad de abandonar a nadie. Porque si el corazón está bien, tú puedes estar con el peor de todos y pagar el mal con bien. Pero si el corazón está mal, tú puedes estar con el que no te ha hecho nada y mirarlo con mala cara. Jesús nos enseña que el problema no está en los de fuera, el problema está en nosotros. Si Jesús pudo tratar con compasión a Judas, con paciencia a Pedro y con amor a un Tomás incrédulo, eso nos enseña que si yo no puedo tratar bien al que me ofende, el problema no es el ofensor, el problema es el ofendido. El problema es mi corazón. En toda esta historia, el corazón de los hermanos es el problema. Un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de odio y un corazón lleno de aborrecimiento. Pero nosotros terminaremos viendo hoy una cosa, que esta historia, sobre todas las cosas, lo único que hará es cumplir la providencia y el plan de Dios. Isaías 46, versículo 10 y 11 para terminar, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Ellos planificaron matar a José, pero Dios había planificado que José reinara. Y planifiquen los hombres lo que planifiquen, al final se cumplen los propósitos de Dios. La historia de José nos enseña que el odio de las personas hacia nosotros no va a impedir que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Hermanos, esta historia también me enseña que yo no tengo que preocuparme del odio de los demás hacia mí, que yo me tengo que preocupar del odio mío hacia los demás. Porque esta historia la puedo leer y pensar, ¿ves? Hay gente que me aborrece. No te preocupes por eso. Dios te guarda. Preocúpate de algo peor, y es que de tu corazón salga aborrecimiento. Yo no soy responsable de lo que otros sienten por mí, pero soy responsable de lo que yo siento por otros. Yo no soy responsable de lo que otros me hagan, pero soy responsable de cómo responderé a lo que me hagan. Yo no soy nadie para culpar a los demás de lo que piensan, sienten o hacen. De lo único que Dios me hará responsable es de lo que yo he hecho con todo eso. Señor, me han odiado, ¿y tú qué has hecho? Yo les amé. Perfecto. Señor, me han aborrecido, ¿y tú qué has hecho? Les perdoné. Perfecto. Señor, me han hecho mal, ¿y tú qué has hecho? He puesto la otra mejilla. Perfecto. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que tengo muy claro es que yo no voy a llegar delante de Dios. Juan Manuel, ¿qué te han hecho? Me han odiado, ¿y tú qué has hecho? Odié también. ¿Qué te han hecho? Me han aborrecido, ¿y tú? Aborrecí también. ¿Qué te han hecho? Hablaron mal de mí, ¿y tú? Hablé de ellos también. Oh, no, ese no es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Insultado, golpeado, traicionado, abandonado, vendido, crucificado, y en aquella cruz nos enseña algo maravilloso. No dijo, Padre, que caiga un rayo y los mate porque lo merecen. Dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros aprenderemos de José también cómo se responde al odio, cómo se responde al aborrecimiento. Y José nos volverá a enseñar que Jesús es el ejemplo perfecto. Que miremos hoy este mensaje, hermanos, y recordemos, uno, que nada entorpece los planes de Dios. Dios dio unos sueños a José y aunque los hermanos lo traicionen, el sueño se cumplirá. Y dos, que el mayor peligro que tengo en mi vida no es el corazón de los demás, sino mi propio corazón. Y que mis palabras hablan mucho de mi corazón. Así que hoy llega a casa, examina tus sentimientos, examina tus palabras y si ves un poquito de envidia, un poquito de aborrecimiento,
No lo intentes justificar, simplemente ve a Jesús y di, no me llamaste a aborrecer, me llamaste a amar. Y que Dios nos ayude a amar. Y cuando amemos, se va a ver en nuestras palabras, que siempre estarán llenas de gracia y edificarán. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que un día más nos hace mirar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al mismo tiempo mirar nuestros propios corazones. Nos hace mirar nuestra propia vida y nos hace, Señor, examinarnos. Ayúdanos, Señor, a que cada día no haya, Señor, ni el mínimo aborrecimiento, ni la mínima envidia en nuestros corazones. No importa lo que la gente haga, no importa lo que la gente diga, Señor, ayúdanos a amar, soportar, perdonar, Señor. Ayúdanos a actuar como Cristo lo hizo. Ayúdanos, Señor, a tomar el ejemplo de Jesús para nuestras vidas. Señor, te pido que si vemos algo malo contra un hermano, contra un marido, contra una esposa, contra un hijo, una madre, un padre, un vecino, un compañero de trabajo, que entendamos que el problema está en nuestro corazón y que llevemos nuestro corazón a ti para ser tratados, Señor, para que podamos mirarles con compasión, misericordia y paciencia, así como haces tú con nosotros todos los días. Tu palabra siempre nos llama la atención. Pero como dice el salmista, bueno para mí es ser amonestado por tu palabra. Bueno para mí, Señor, porque eso me llevará a una vida que te da más y más la gloria. Gracias, Señor, por ser expuestos un día más a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.